Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, cambiamos de registro musical, bajamos la frecuencia, pues bueno, yo llevo toda la noche sin dormir con el tema de las elecciones, que ya está claro que ganó, está un pasito, pero ya está claro que ganó Trump, y además ha barrido en todo, en la Cámara de Representantes, en el Senado, en los gobernadores, en todo, ha barrido. Los resultados han sido espectaculares cuando toda Europa decía que iba a ganar Kamala. O sea que no sé qué coño está pasando, pero narrativa manipulada. Narrativa manipulada. Sí. Es el pan nuestro de cada día, en todos los aspectos. Pero un montón de millones de americanos han dicho lo contrario. O sea que, claro, porque están las narrativas y está la realidad. Ya. Bueno, quien habla es el maestro José Figueroa, facilitador de crecimiento personal y especialista en medicina holística y tradiciones ancestrales. Maestro, buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar de Valencia. Sí, de Valencia. Además vienes enfadado, cabreado, indignado. Sí, y todo lo que cabe nado. ¿Pero por qué? Porque es triste, es horrible. Llevamos varios programas hablando del desarrollo de la conciencia de la humanidad. Ya. Y claro, es que esto es una foto. Ya. Es una foto de los tiempos que vivimos. Ya no solamente a nivel... Vamos a ver. Hoy vengo, pero bien movido. Sí. Bien movido porque he estado haciendo el seguimiento. Yo, de hecho, tenía planificado ir a Valencia. Uh-huh. Y de hecho voy a ir. Uh-huh. Voy a ir a Valencia, pero creo que mis planes han cambiado. O sea, yo iba a hacer una cosa y ahora voy a hacer otra. Pero bueno, voy a calzarme las botas en un momento dado. Y esto es un tema muy, muy doloroso, muy triste. Porque llevamos hablando del tema de la polarización. ¿Te acuerdas cuando decía que los sabios decían que los seres humanos vivimos en las polaridades y que la raza humana crece a través del conflicto de las polaridades? Y aquí vemos una vez más cómo los seres humanos pues se comportan como seres humanos en toda su grandeza y en toda su bajeza. Entonces, estabas hablando de Donald Trump y de Kamala Harris y hemos hablado del tema de las narrativas, de cómo te dicen una cosa por los medios, ¿verdad? Esto es así, esto es asado, y todo el mundo dice, y los expertos y no sé qué, y luego pues resulta que pasa otra cosa. Ya. Porque ahí vivimos en un mundo donde está la realidad y luego lo que se quiere que sea la realidad, dependiendo de los intereses que mueven las narrativas, porque vivimos en un mundo, y esto no hace falta ser experto en nada para verlo, en que vivimos en un mundo de narrativas encontradas, de extrema polaridad. Ocurre una catástrofe natural, ¿vale? Hay unos daños tremendos, hay un sufrimiento exagerado. ¿Y qué ocurre, Miguel Ángel? ¿Qué ocurre? Pues que de pronto, cuando te das cuenta, la realidad es una cosa, y de lo que de pronto se empieza a intentar encauzar la opinión pública es otra. O sea, han pasado una serie de cosas y nos están diciendo que ha ocurrido otra cosa, donde de pronto hay un nivel de incompetencia general en lo que es la clase política, porque es incompetencia de izquierdas, de derechas, de arribas, de abajos. Ahora de pronto esto es un problema del PP. No, es del PSOE. No, es del PP. No, es del PSOE. Es que la izquierda, no es que la derecha, es que son extrema derecha, no, es que son... Pero señores, o sea, yo soy un ciudadano de a pie y me quedo así, digo, pero es que no me lo puedo creer. O sea, no han tardado nada en intentar encauzar esto, a echar culpas a los unos y a los otros. Porque aquí nadie
acepta responsabilidades. Nadie dimite. ¿O no? ¿Ha admitido alguien, Miguel Ángel, nadie. que yo me entere? Nadie. ¿Alguien ha pedido perdón? Por este tema no. ¿Verdad que no? No, por este tema no. O sea, no hay dimisión. No hay perdón. Lo que hay son excusas y fue Manolito. No. Fue Julita. No, que es Manolito. O sea, vivimos en una realidad virtual donde es que se hace política de todo. Y ves los medios informativos, radio, televisión de diferentes canales, pero es que otra vez. Y todo el mundo dirigiendo las narrativas para culpar. Ahí está el caso de las elecciones en Estados Unidos. En España ya todo el mundo decía que iba a ganar Kamala Harris. Porque estaba muy ajustado. Sí, pero claro, que estaba muy ajustado. Y espérate porque que faltan 3 estados. Hombre, no creo, ya, no creo. Pero espérate. Y al final lo que dice Vicente es donde va la gente. Sí. Y todos dicen lo mismo. Si alguien dice esto, hay una corriente de opinión que es la misma. Sí, o sea, es que son corrientes de opinión que se crean. Ya. O sea, esto es ingeniería. Sí. O sea, aparte, es lo que llamarían. O sea, ¿Hay poca personalidad entonces? Lo que hay es, por un lado, yo igual me meto aquí en líos, pero hay psicópatas de un lado y borregos de otro. Ya. Y entonces hay una mayoría de psicópatas y una mayoría de borregos. Tú me contabas hace poco tiempo cómo se divide el mundo, ¿no? Eso es muy interesante. Yo no lo digo. Lo decía un hombre al que invito a que lo googleen, que yo pensaba, ¿hablo de esto o no lo digo? No voy a hablar de esto, pues me lo has sacado. Había un señor, un alemán, sí. Uno de estos genios que da la humanidad de vez en cuando, se llamaba Bonhoeffer. Este señor es contemporáneo del movimiento nazi, ¿vale? Acaba obviamente en una cárcel y acaba asesinado por los nazis. No llegó a ser rescatado por las tropas americanas. Entonces, este señor, que era un humanista, lo pueden googlear. Bonhoeffer es el famoso creador de algo que debería de ser súper famoso y no lo es. No es algo que te pongan todo el rato delante, ¿verdad? Está ahí. Se llama la teoría de la estupidez de Bonhoeffer. La teoría de la estupidez. De la estupidez de Bonhoeffer. Entonces, Bonhoeffer es genial, entre comillas. Este hombre, cuando llega el nazismo a Alemania, claro, él se queda impresionado y dice, pero espérate, vamos a ver, ¿cómo nosotros los alemanes, que somos un pueblo culto, somos la patria de Goethe, de Beethoven, del otro, ¿cómo se llama? El de los Nibelungos, ¿cómo se llama este hombre? El otro compositor, Wagner. ¿Cómo un pueblo como nosotros, además un pueblo racional hasta la médula? Porque para racionales los alemanes que nacen cuadrados. ¿Cómo podemos estar sumergidos en semejante barbarie? ¿Cómo podemos estar persiguiendo judíos? ¿Y cómo podemos dejar que este señor, que es un adefesio, un personajillo con bigote, se convierta en el Führer y monte la que monte? Y gana las elecciones, Y ganó, exacto, es que ganó las elecciones. No fue un golpe de Estado. Ganó las elecciones. Ganó las elecciones y en olor de multitudes, este señor. Sí. Y entonces él decía, ¿cómo puede ser esto? Entonces el hombre llega a una conclusión y dice que hay 3 tipos de personas. 3 tipos de personas en el planeta. En el planeta. La gente normal. La gente normal. ¿Vale? Luego están los malvados. Lo que ahora llamaríamos los narcisistas. Los malvados. ¿Vale? Llama los malvados directamente. Y luego los otros, que él llama los estúpidos. Los estúpidos. ¿Y cómo es el porcentaje? Pues mira, ahora mismo, como no iba a hablar del tema este, sí, no voy a hablar del tema este porque es que no me quiero. Pero mira, entonces, lo que pasa es lo siguiente. O sea, hay un porcentaje alto de malvados, ¿vale? De gente sin alma. Son egoístas hasta y esta gente, sorpresa, sorpresa, suele pivotar hacia
lugares de poder. En otras palabras, políticos y gente en las administraciones y en este tipo de cosas. Hay gente que está buscando el poder en las diferentes sociedades, ¿vale? Tiran hacia arriba. Porque son control freaks en inglés, son obsesivos del control de poder, pero sobre todo es que son egoístas hasta decir basta. Son gente malvada, sociópatas, psicópatas, ¿vale? De esto hay, ¿vale? Miramos la historia de la humanidad y está claro que existen. Y luego dice que está la gente normal, que por desgracia es bastante manipulable, y luego hay un porcentaje muy alto de estúpidos. De gente que es estúpida, que es gente que tiene un problema cognitivo. Y estas personas son estúpidas, son los que llamarían en los tiempos antiguos los necios. Que luego vamos a hablar de esto porque yo te lo conté, de esto se habla en el Corán, de las conversaciones de Mahoma con Jesús. Imagínate tú. Porque en el Islam Jesús es un profeta y respetadísimo, ¿vale? Y entonces, Mahoma, en sus viajes, porque a ver, Mahoma era un gran medium, digamos desde la óptica de hoy, era un gran medium que además hacía viajes astrales. Y por eso se veía con el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, Jesús y demás. Pero bueno, además aquí hay un tema interesante. Bueno, pues según Bonhoeffer, esta gente que tiene un problema de disonancia cognitiva importante son no ya fáciles de manipular, pero es que además son a los que tú manipulas y se agarran a algo y no lo sueltan. Son la gente que se convierte muy sectaria, de la secta que sea, del extremo que sea, se agarran ahí y no lo sueltan. Y si hay alguien que les dice lo rojo es verde, y si los convencen, que no es difícil, a partir de ahí, lo rojo es verde. Y la única manera que tienes de sacar a esta gente de rojo es verde, los tienes que liberar físicamente. Tienes que quitar de en medio a los malvados y sacarlos de donde están, que fue por lo que la Alemania nazi sigue habiendo nazis hasta que hasta que llegan los americanos y agarran a los nazis y los meten en prisión o los matan o los meten en Nuremberg. Y tienen que hacer todo un proceso de reeducación de una nación. Entonces, dice Bonhoeffer que los malvados son tremendamente buenos a la hora de manipular y manipulan a los estúpidos, que son los que los mantienen en el poder. Y a los malvados no los sacas del poder de otra manera que no sea por la fuerza. Si no, no se van. Y usan a los estúpidos para mantenerse ahí. Y saben muy bien cómo manipular, porque son expertos en eso. Y utilizan la estupidez general para manipular las sociedades. Bonhoeffer, googleenlo, porque es fascinante. O sea, yo lo estoy súper mega acortando esto. Entonces, fíjate tú el tema de los estúpidos y los necios y todo el tema que a mí me parece fascinante. Que yo soy, bueno, tú sabes, soy un gran apasionado de las tradiciones ancestrales, de las religiones, de todo el tema Entonces, leyendo el Corán, te encuentras conversaciones de Mahoma con Jesús. Fíjate tú. Y dice Mahoma que Jesús le dice que cuando Jesús estaba en la tierra, para Jesús era la cosa más fácil del mundo sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Que eso no era problema, que el gran problema que tuvo Jesús en la tierra eran los estúpidos, porque ni los estúpidos podía Jesús con ellos. Está en el Corán, ¿te lo puedes creer, Miguel Ángel? Pues entonces estamos rodeados estamos rodeados de personas que tienden a gravitar hacia el poder y utilizan los problemas cognitivos y los normales de una gran mayoría. Ahí? Y los normales estamos muy dormidos. Sí. Ahí, o sea, están los dormidos y están los que no quieren despertar. Ya. O sea, que los normales están muy dormidos. Sí, y los otros están pues que no quieren despertar y además que yo no estoy dormido. Pero bueno, esto es un tema, si quieres un día sí. me traigo lo de Bonhoeffer. Vamos a Valencia, venga, vamos a... No, y básicamente, o sea, ahora mismo vivimos una verdadera epidemia
por ejemplo, de bulos, de contrabulos, de conspiraciones. O sea, hay una gran cantidad de la sociedad que se cree a pies juntillas lo que dicen los políticos, porque tienden a gravitar hacia un extremo o al otro, y entonces, de pronto, de nuevo, el enemigo es tal color, tal partido político. O sea, son incapaces, como nadie pide perdón, ¿verdad? Nadie dimite. Y todo el mundo echa balones fuera, y los medios informativos se colocan de un lado o del otro. Del que pague. Del que pague. Del que pague. Y entonces, claro, y la gente... Y luego, además, se crea esta historia. Por ejemplo, yo estoy escuchando, el pueblo salva al pueblo. Y de pronto la gente está con esto, ¿no? Están normalizando un estado fallido. Porque en cualquier otro país del mundo civilizado, donde la gente paga impuestos, ¿vale? O sea, esto no ocurre así. No ocurre así. O sea, no hacen mucho. ¿Tú no te acuerdas que hubo unas inundaciones que te cagas en Alemania? Y es un país federal, joder. Pues google lo que pasó ahí. ¿Y cuántos muertos hubo? Tenemos una llamada, a ver. Tenemos una llamada de teléfono. Adelante. Coge los auriculares. Ay, Dios. Si Es que hoy vengo calentito. Estás enfadado. Estoy que me salgo. Sí, buenos días. Aló, buenos días, ¿me escucha? Le escuchamos. Sí, llamaba por lo siguiente. La mentira como política de Estado. Nos quieren mansos y aborregados. Completamente de acuerdo, señor. Guerra híbrida, información, desinformación, ingeniería social para que no puedas pensar, pensamiento único, mentalidad de dictador, no puedes opinar si eres opositor. Eso es todo, hasta luego, chao. Muchas gracias, estoy completamente de acuerdo con usted. O sea, yo no le añadía ni una coma a lo que usted ha dicho, caballero. Tal cual. Estás enfadado hoy, ¿eh? Estoy que me salgo. Sí, estás indignado. Lo estoy. Pero... Lo estoy, porque... Yo hoy no estoy enfadado, porque como no se puede hacer nada... No, pero esto es lo que ellos quieren. ¿Sí? Que pensemos que no podemos hacer nada, que esto es lo que hay, el pueblo salva al pueblo, como los políticos y los tecnócratas y la gente que está mamando del grifo comunal son unos incompetentes, cuando en unos psicópatas el pueblo salva al pueblo. Y esto es normal hasta la siguiente catástrofe. Mira, hay un señor que se llama Francisco Valladares, científico del CSIC. Del CIS. Exactamente. ¿Sabes? Yo por miedo a pronunciar mal las cosas, las deletreo. Entonces, este señor recientemente lo han entrevistado en la Voz de Galicia, porque es gallego, por lo visto. Y dice este señor, agárrate, dice, me ha puesto el sueldo, o sea, me ha puesto el sueldo, aunque antes de que acabe el año, va a haber otro evento de tiempo, o sea, de clima masivo en la misma zona. Fíjate tú. Y además va a haber otro en Galicia y va a tener que ver con el viento. ¿Pero esto qué es? ¿Un hombre que hace predicciones? No, es un científico. Un científico. ¿Qué es lo que él dice? Que a los científicos no les escuchan. Los científicos están diciendo cosas. Pero vamos a ver, lo de Valencia, todo esto lo estaban contando 12 horas antes que iba... Sí, y este señor decía... Si 12 horas antes hubieran tomado medidas... Pero es que no se toman medidas. Estoy convencido que no hubieran muerto la gran mayoría. Claro, porque... La gran mayoría. Y este señor explica, ¿vale? A ver, este señor también tiene una narrativa, ¿eh? Sí. Que yo he estado leyendo lo que dice este señor y tiene una narrativa. Y tiene ahí un tema. Pero bueno, me quedo con la ciencia. Estamos la famosa la ciencia. Pues yo me quedo por una vez con la ciencia. Ya. Y dice este señor que estaba mirando el reloj y diciendo, pero ¿cuándo van a mandar a la gente a su casa? Solo han mandado a su casa a los niños y a la universidad. ¿Por qué? Porque eso no afecta al PIB. ¿Me entiendes? No afecta al PIB porque los niños no trabajan. Hay que decir que por la mañana se cancelaron las clases. Claro. Se canceló la universidad. Pero no la gente que iba a trabajar. Y los funcionarios. Claro, porque los funcionarios están en otro planeta. Tampoco afectan al PIB. Todo eso
A su casa. A su casa. Pero a los ciudadanos normales no se a trabajar. A trabajar. A trabajar. Entonces verás que aquí nadie es responsable. Ahora estamos Claro. en la guerra política. Tú lo que acabas de decir, fue Juan, fue Pedro, no, Sí, fue sí, Pedro, sí. fue Juan, no, fue el Exacto, partido no, este, porque fue... luego está, no, es el Y- cambio y- climático. y- Sí, pero es que no, espérate, No, pero porque el luego cambio- incluso el cambio climático está, pero ¿es el cambio climático que crea el hombre o es el cambio climático que crea la naturaleza? Pero vamos o a ver. ya ahora están, no, es que hay una guerra Sí. tecnológica donde se usan armamento súper especial y tal y cual para cambiar el tiempo y crear catástrofes. Ahora mismo, estas son las tres narrativas. En Arabia ya lo han usado, lo que es para producir lluvia Claro. y hubo unas inundaciones impresionantes. Claro. En Dubái, pero es que en los medios están negando que esto exista. No, sí existe. Pero que sí existe. Yo no sé si fue este caso o no, pero sí existe. Pero lo que está claro, que 11 Entonces- horas, 12 horas antes ya se sabía que había una alarma. 11, 12 horas antes ya cogieron a los niños, a los funcionarios y a los universitarios y les dijeron que se fueran para su Claro, casa. porque esa gente no produce. Ya. Y nadie dijo, mire, se acabó el día. No. ¿Por qué? a las Porque 5 tienen miedo. A las 5 de la Tienen tarde, miedo señores, a pa' joder casa, el PIB. Todos para casa. Y si hubieran Y ido- luego tienen miedo, que es también algo, o sea, que yo he Ya. estado analizando esto, porque como hubo una alarma y no pasó nada, y hubo echadura de barro Sí, y echadura de culpa, ahora tienen miedo ya. a dar las alarmas. Y luego pasan lo que pasan. Pero hay que dar las alarmas. Pues claro que hay que aunque- darlas, Aunque pero- sean falsas alarmas. Claro. Hay que darlas. Es como cuando, es como cuando hay un aviso de bomba y todo el mundo sabe que no Claro. creen, pero hay que evacuar los edificios. Hay que comprobar que no hay bomba. Claro, claro. exactamente. Claro. Pero claro, entonces, y luego encima, pero es que, o sea, te digo, nadie dimite, No. nadie pide perdón No. y le echan la culpa al de enfrente. Y entonces nos mantienen en esta historia de polaridad, de que esto es una cosa o de rojo o es una cosa de facha. Sí. Y si tú crees en esto, eres un rojo woke. Y si crees en esto, no ya de derecha, eres de ultraderecha. Y es que aquí el medio No existe. no existe. No existe. No existe. Y No. si te intentas posicionar en un lugar No, donde y echas si- culpas a todos los lados, Te dan por todos los lados. te dan por todos los lados y te llaman de todo. Cuando tú analizas esto con seriedad, te dicen o eres de la izquierda o O eres de la derecha. o eres de la derecha. Porque le estás No echa- puede ser no, que... no puedes. No puede, sí. Y los científicos, Bueno, pero que esto se está- supone que son, pero tú, ahora yo voy a meter un dedo en la llaga. Y los científicos que se supone que están con la ciencia, tampoco. Porque hay una serie de narrativas a día de hoy científicas, que es el cambio climático antropogénico, disculpa, que estoy de una mala leche, que me salgo. O sea, hoy estoy, Miguel Ángel, que el Omman y Padmehum lo voy a tener que dejar para más tarde. Sí. Y entonces, incluso dentro de la ciencia, como ahora hay una narrativa que sea antropogénico, que si no lo es, y claro, ahí hay también intereses económicos, la famosa Agenda 2030, el rewilding, volver a la naturaleza, todo el tema este. O sea, yo, por ejemplo, lo tengo colgado en mi Instagram. Yo colgado en mi Instagram, o sea, estos días he estado de luto. O sea, no he puesto nada de lo tal, nada, fuera. Y he colgado dos cosas en mi Instagram, de dos personas que encontré en las redes sociales y que yo, coño. Una de ellas es Paz Padilla, la famosa actriz. Bueno, pues yo recomiendo que la gente vea lo que dice Paz Padilla de esta historia. O sea, señora Paz Padilla, gracias por usar tu altavoz para denunciar esta verdadera salvajada, ¿vale? Paz Padilla, mírenlo, está en el Instagram de ella y en el mío. Y luego, y por ahí nadie me ha dicho nada, ¿vale? Nadie. He recibido unos likes y tal. Y luego encuentro a una señora que es ganadera, que estaba con una asociación de ganaderos, de cual no sé qué, del 6F. Y lo que esta mujer explica de todo el tema este del cauce de los ríos, de esto, de lo otro, ella habla de los ecologetas en vez de ecologistas, ¿vale? Y entonces yo vi lo que esta señora dice y digo, pues es que es verdad, está soltando verdades como puños. Y lo colgué en mi Instagram y en mi TikTok. Macho, pues ya he perdido seguidores y ya me han puesto la etiqueta. Digo, joder, tío. Perdón, nos tenemos que ir.
No tenemos que ir. Pues eso, ya el próximo miércoles hablaremos de cosas muy interesantes. Bueno, estás enfadado. Bueno, pero hoy estoy que me salgo. Estás enfadado. Bueno, nos vamos. No se vayan. Nos vamos 3 minutos a publicidad, a las noticias de Madrid. Seguimos aquí pendientes de Estados Unidos, que bueno, que ha barrido por todos los lados. Normal. Trump. Y nada, en un ratito estamos otra vez con ustedes. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.